La rutina se había adueñado de mi vida. Cada mañana despertaba junto a la misma persona, en la misma cama, en la misma habitación que parecía un eco de mi propia existencia. Valencia con su bullicio y sus festivales parecía distante. Las risas en la calle y el aroma de la paella no lograban llenar el vacío que me atormentaba. La vida era una serie de días grises, uno tras otro, donde las conversaciones se limitaban a lo cotidiano, las tareas del hogar, los niños, el trabajo. La conexión emocional se había desvanecido como el sol al atardecer, dejando solo sombras. Un día decidí visitar a mi abuelo. No tenía un motivo claro, pero sentía que necesitaba escapar de la monotonía. Su casa era un refugio del pasado, llena de recuerdos que habían estado guardados en un rincón olvidado de mi mente. Al llegar, me recibió con una sonrisa cálida y un abrazo que me hizo sentir como si regresara a casa después de mucho tiempo. La casa olía a madera vieja y a hierbas frescas que él cultivaba en su pequeño jardín. Mientras caminábamos por los pasillos adornados con fotos familiares, cada imagen evocaba historias de una vida rica en experiencias. Mi abuelo siempre había sido una figura importante en mi vida, su sabiduría y amor incondicional eran un bálsamo para mi alma cansada. Sin embargo, al observarlo más de cerca, noté algo diferente. Había una chispa en sus ojos que no recordaba haber visto antes. Nos sentamos en el jardín bajo la sombra de un naranjo. La brisa suave traía consigo el canto lejano de las fiestas falleras que comenzaban a iluminar la ciudad. Hablamos sobre trivialidades, el clima, los nuevos vecinos y los recuerdos compartidos. Pero al mismo tiempo, algo más profundo comenzaba a burbujear entre nosotros. ¿Recuerdas cuando íbamos juntos al mercado?, preguntó él con nostalgia. Sí, respondí con una sonrisa melancólica. Me enseñaste a elegir las mejores naranjas. Siempre es bueno saber lo que uno quiere, dijo con un tono que resonó más allá de las palabras. Esa frase quedó flotando en el aire mientras mis pensamientos divagaban hacia lo inesperado. Nunca había considerado a mi abuelo como algo más que eso, un abuelo amoroso y sabio. Sin embargo, esa tarde sentí una atracción hacia el que no podía explicar. Era confuso y perturbador pensar así, me asustó. Al caer la tarde decidí quedarme a cenar. Él preparó una receta familiar, su habilidad culinaria siempre había sido admirada por todos nosotros. Mientras comíamos juntos, las risas y anécdotas fluyeron libremente entre nosotros como si no hubiera pasado el tiempo desde aquellos días felices de mi infancia. A medida que avanzaba la cena, mis pensamientos se tornaron más oscuros. Volvieron a mí los recuerdos del vacío emocional que sentía en casa, ese sentimiento pesado que me seguía como una sombra constante. Mi matrimonio era una cáscara vacía, aunque estaba rodeada de personas queridas y responsabilidades familiares, me sentía sola. Mi abuelo notó mi silencio repentino y me miró fijamente a los ojos. ¿Qué te preocupa?, preguntó suavemente. Solo, reflexiono sobre algunas cosas, respondí evasivamente. Pero no pude evitarlo, mis sentimientos comenzaron a aflorar sin control ni razón aparente. Nunca pensé que podría sentirme así por alguien tan cercano y querido, esa atracción era prohibida e impensable. La conversación continuó hasta bien entrada la noche, cada palabra parecía profundizar esa conexión extraña entre nosotros. En algún momento perdí la noción del tiempo y del espacio, solo éramos él y yo allí sentados bajo las estrellas brillantes. Cuando finalmente decidí marcharme, algo dentro de mí anhelaba quedarme un poco más cerca de él. Me despedí con un abrazo largo y sincero, sus brazos alrededor mío eran cálidos y reconfortantes como siempre habían sido, pero esta vez también despertaron emociones contradictorias dentro de mí. Mientras caminaba hacia mi coche bajo el cielo estrellado, mis pensamientos giraban sin parar alrededor del encuentro inesperado con mi abuelo. El camino hacia casa se sintió interminable, cada semáforo en rojo parecía detenerme para enfrentar mis propios dilemas internos. La atracción era nueva e inquietante, nunca antes había considerado tal posibilidad entre nosotros dos. ¿Por qué ahora? ¿Qué significaba esto para mí? Las preguntas retumbaban en mi cabeza mientras conducía por las calles tranquilas de Valencia iluminadas por faroles tenues. Al llegar a casa encontré todo igual,
el mismo ambiente frío donde las palabras apenas cruzaban entre mi esposo y yo antes de dormirnos cada noche separados por nuestras rutinas diarias. Sentí como ese vacío se hacía más grande al recordar aquel abrazo cálido e inesperado. Me metí en la cama sin poder dormir, mis pensamientos volvían al jardín lleno de recuerdos compartidos con él, su risa contagiosa y esos momentos simples pero significativos que parecían reavivar algo olvidado dentro de mí. La idea de seguir adelante sin explorar este nuevo sentimiento se volvió insoportable mientras luchaba contra lo correcto y lo incorrecto en este mar agitado de emociones contradictorias. En medio del caos interno surgió una pregunta aterradora: ¿podría permitirme sentir algo por él? Esa noche me quedé despierta hasta el amanecer, atrapada entre dos mundos, el deber familiar y esa nueva conexión prohibida que florecía silenciosamente en mi corazón sin previo aviso ni explicación lógica alguna. El día siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con una calidez que contrastaba con el frío que sentía en mi interior. La culpa me acompañaba como una sombra persistente. A pesar de todo, no podía evitar pensar en la conversación que había tenido con él la noche anterior. Había algo en su mirada, un destello de complicidad que me hacía cuestionar todo lo que creía saber sobre el amor y la familia. Decidí salir a dar un paseo por el barrio. Valencia estaba vibrante, llena de vida. Las calles estaban adornadas con flores y el aroma de la paella flotaba en el aire, recordándome lo que había perdido en mi matrimonio. La rutina diaria se sentía como una prisión, y cada paso que daba me acercaba más a la decisión de enfrentar mis sentimientos. En un bar local, un lugar donde solía ir con amigos, me encontré con un viejo conocido. Era un hombre amable, uno de esos rostros familiares que siempre traen una sonrisa al corazón. Nos saludamos y comenzamos a charlar sobre trivialidades mientras disfrutábamos de unas cervezas. «¿Cómo va tu vida?», preguntó él sin saber lo que realmente pasaba por mi mente. Como siempre, respondí evasivamente sintiendo como las palabras se atascaban en mi garganta. La verdad era más complicada de lo que podía compartir. Mientras hablábamos no podía dejar de pensar en él. En su risa suave y en cómo la conversación con él había despertado algo dentro de mí que creía olvidado. La idea de compartir momentos íntimos con alguien tan cercano a mí era aterradora y emocionante al mismo tiempo. De repente vi a mi abuelo entrar al bar. Su presencia llenó el espacio y mi corazón dio un vuelco inesperado. No sabía si sentir alegría o miedo al verlo allí. Se acercó a mí con esa sonrisa cálida que siempre había conocido, pero ahora tenía un significado diferente. «¿Qué haces aquí?», preguntó mientras se sentaba junto a mí. «Solo tomando un descanso», respondí intentando sonar casual. Los minutos pasaron mientras compartíamos anécdotas del pasado y recordábamos viejos tiempos. La conexión entre nosotros era palpable, cada palabra parecía tener un peso especial, una carga emocional que no podía ignorar. En ese momento el mundo exterior desapareció y solo existíamos nosotros dos. Sin embargo, la culpa regresó como una ola imponente al recordar quién era realmente su nieta. La lógica intentaba imponerse sobre mis emociones desbordadas, pero cada vez era más difícil resistir esa atracción inexplicable. Cuando nuestras miradas se encontraron nuevamente, sentí como mis defensas caían lentamente. Había algo tan reconfortante en su presencia, era como volver a casa después de años perdidos en un laberinto sin salida. Pero también sabía que ese camino estaba lleno de espinas. Decidimos salir del bar para dar un paseo por las calles adoquinadas. La brisa marina acariciaba nuestros rostros mientras hablábamos sobre los festivales locales y los recuerdos compartidos durante las fiestas falleras. Era fácil reírse juntos, había una chispa entre nosotros que iluminaba incluso los rincones más oscuros de mi mente atormentada. Sin embargo, cuando nos detuvimos frente a una fuente adornada con luces brillantes, el ambiente cambió drásticamente. Me miró fijamente y sentí como el aire se volvía denso entre nosotros. Fue entonces cuando nuestras manos se encontraron accidentalmente, su toque envió escalofríos por todo mi cuerpo. «Esto no es correcto», murmuré casi sin quererlo. Él sonrió suavemente, pero sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y comprensión profunda. «A veces lo correcto no es lo único importante», respondió sin apartar la mirada.
La tensión entre nosotros creció hasta volverse casi insoportable, podía sentir cómo cada latido resonaba en mi pecho mientras nos acercábamos más el uno al otro. Y entonces sucedió, nos besamos. El mundo pareció detenerse por un instante eterno mientras nuestros labios se encontraban suavemente, como si todo encajara finalmente en su lugar adecuado después de tanto tiempo perdido en confusión. El beso fue dulce pero cargado de emociones complejas, una mezcla embriagadora de amor prohibido y miedo inminente al futuro incierto. Cuando finalmente nos separamos, ambos respiramos profundamente como si hubiéramos emergido del agua después de haber estado sumergidos demasiado tiempo. Miré sus ojos llenos de preguntas sin respuesta, él también estaba luchando contra sus propios demonios internos. Esto, no puede seguir así, dije tratando de recuperar algo del control perdido ante la vorágine emocional que me rodeaba. ¿Por qué no? ¿Qué hay de malo en buscar felicidad?, cuestionó él suavemente mientras mantenía su mirada fija en mí. Esa pregunta resonó dentro de mí como un eco inquietante. ¿Realmente quería seguir adelante? Estaba atrapada entre dos mundos, uno donde debía cumplir mis obligaciones familiares y otro donde podía explorar esta nueva conexión tan intensa e inesperada con él. La culpabilidad me pesaba como una losa sobre los hombros mientras caminábamos juntos hacia casa bajo las luces titilantes del atardecer valenciano. Sabía que debía tomar una decisión pronto, cada día parecía acercarme más al abismo emocional del cual quizás no podría regresar nunca más. Esa noche regresé a casa sintiéndome dividida entre dos realidades irreconciliables, el amor familiar y este nuevo sentimiento prohibido hacia el que amenazaba con consumirlo todo a su paso. Mientras trataba de dormir, las preguntas seguían atormentándome. ¿Podría permitirme seguir adelante? ¿Estaría dispuesta a arriesgarlo todo por esta conexión tan intensa? Valencia seguía vibrando afuera mientras yo luchaba contra mis propios demonios internos. Las luces brillantes parecían burlarse de mí desde la distancia mientras reflexionaba sobre lo inevitable. Debía decidir si continuar este camino lleno de sombras o renunciar a esa felicidad efímera antes de perderme completamente en ella. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con una luz dorada que parecía burlarse de mi confusión. Me levanté y caminé hacia la cocina, donde el aroma del café recién hecho llenaba el aire. Mi esposo ya estaba allí, sentado a la mesa con el periódico abierto frente a él. Su mirada se posó en mí, pero no había palabras de bienvenida ni de cariño. Era como si la distancia emocional que nos separaba se hubiera vuelto palpable. ¿Dormiste bien?, preguntó sin apartar los ojos de las noticias. Su voz era monótona, casi mecánica. Sí, respondí, intentando sonar natural. Pero en mi interior, un torbellino de emociones luchaba por salir a la superficie. La imagen de mi abuelo invadía mis pensamientos, su risa resonando en mis oídos como un eco distante que no podía ignorar. Mientras servía el café, recordé lo ocurrido la noche anterior. La conexión que había sentido con él era innegable, nuestros labios se encontraron en un momento inesperado que cambió todo lo que creía saber sobre el amor y los límites que uno está dispuesto a cruzar. Esa sensación me llenaba de una mezcla de alegría y culpa, y cada sorbo del café me recordaba lo prohibido de aquello. Mi amiga me había dicho en alguna ocasión que las relaciones más complicadas son las más emocionantes. Pero ahora me preguntaba si realmente valía la pena arriesgarlo todo por esta atracción tan peligrosa. La idea de ser descubierta me aterrorizaba, no solo por las repercusiones sociales, sino por cómo podría afectar a mi familia. ¿Tienes planes para hoy?, interrumpió mi esposo susurrando entre líneas del periódico. No lo sé, murmuré mientras miraba por la ventana hacia el bullicio del barrio. La vida continuaba afuera, niños jugando, parejas paseando y ancianos sentados en bancos conversando sobre cualquier cosa menos sobre sus propias vidas. ¿Cómo podía ser que todos parecieran tan felices mientras yo luchaba con mis propios deseos? Decidí salir a dar un paseo para despejar mi mente. Valencia brillaba bajo el sol matutino, los colores vibrantes del mercado cercano me llenaban de nostalgia y melancolía al mismo tiempo. Las flores frescas y los aromas de comida típica hacían eco en mis recuerdos más entrañables. Mientras caminaba por las calles adoquinadas, noté un grupo de mujeres riendo y hablando animadamente sobre algún evento local. Sus risas resonaban como campanas lejanas,
recordándome momentos felices compartidos con amigas en festivales pasados. Pero hoy no podía unirme a esa alegría, mi mente estaba atrapada en otro lugar. De repente una amiga se acercó a mí desde el grupo. «Hola. No te he visto últimamente», dijo con una sonrisa amplia y sincera. «Hola», respondí forzando una sonrisa mientras intentaba ocultar mi tormento interno. «¿Todo bien?» «Te veo un poco distante», comentó ella mientras ajustaba su bolso al hombro. Asentí ligeramente sin saber qué decirle realmente. «Solo cosas personales». Ella me miró con curiosidad pero no presionó más. «Si necesitas hablar o salir un día de estos, avísame». Agradecí su oferta con un gesto y continué mi camino sola, sintiendo como su preocupación aumentaba aún más el peso sobre mis hombros. Las palabras «cosas personales» resonaban en mi mente como un mantra. Era cierto que había cosas que no podía compartir ni siquiera con quienes más quería. El paseo terminó llevándome al bar donde había compartido esa noche inolvidable con él. Entré tímidamente como si fuera una intrusa en ese lugar lleno de recuerdos compartidos, risas suaves y miradas cómplices entre nosotros dos. Me senté en una esquina oscura para observar sin ser vista. Los murmullos alrededor parecían distantes mientras pensaba en nuestro encuentro y cómo había cambiado todo entre nosotros. La culpa comenzaba a apoderarse de mí nuevamente cuando recordé su abrazo cálido y cómo sus ojos brillaban al mirarme. En ese instante decidí enviarle un mensaje breve: «¿Podemos vernos hoy?». El corazón latía desbocado mientras esperaba su respuesta, cada segundo se sentía eterno hasta que finalmente llegó, claro. Mi cuerpo reaccionó ante esas palabras como si hubiera recibido una descarga eléctrica, sentí una mezcla de emoción y miedo al mismo tiempo. Sabía que cada encuentro nos acercaría más a algo inevitable e irreversible. Al llegar al lugar acordado, mis nervios aumentaron al ver su figura familiar esperándome bajo la sombra de un árbol frondoso en el parque cercano al bar. Su sonrisa iluminó mi mundo momentáneamente, era como si todo lo demás desapareciera cuando estábamos juntos. «Me alegra verte», dijo él mientras se acercaba para abrazarme suavemente. Yo también, logré responder mientras trataba de mantenerme centrada ante la realidad abrumadora que enfrentábamos juntos. Nos sentamos juntos bajo el árbol, las hojas susurraban suavemente con la brisa cálida del verano valenciano mientras hablábamos sobre trivialidades cotidianas para evitar abordar lo evidente, nuestra atracción prohibida. Sin embargo, la tensión entre nosotros crecía cada vez más hasta que decidió romperla cuando tomó mi mano suavemente entre las suyas y me miró fijamente a los ojos. En ese momento todo pareció desvanecerse alrededor nuestro, el mundo exterior dejó de existir por completo. «Nunca pensé que volveríamos a tener este tipo de conexión», dijo él con sinceridad palpable en su voz profunda. «No sé cómo sucedió», admití sintiéndome vulnerable ante su mirada penetrante pero reconfortante al mismo tiempo. Y entonces sucedió otra vez. Nuestros labios se encontraron nuevamente en ese instante mágico donde todo parecía posible y donde nuestras almas parecían bailar juntas bajo el cielo azul sin importar las consecuencias terrenales que eso pudiera acarrear. Cuando nos apartamos lentamente uno del otro, ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea sin retorno ni arrepentimientos posibles. Estaba claro que esto iba mucho más allá del simple deseo físico o emocional. La realidad volvió abruptamente cuando escuchamos risas cercanas provenientes del grupo familiar disfrutando del día soleado cerca nuestro. Eran rostros conocidos pero ajenos a nuestra historia oculta e intensa. De repente comprendí lo complicado e intrincado que sería mantener este secreto entre nosotros mientras enfrentábamos juicios ajenos, y quizás también los nuestros, sobre lo correcto o incorrecto de nuestros sentimientos mutuos. Esa tarde marcó un punto crucial. Empecé a imaginar lo impensable, un futuro diferente, donde nuestras vidas pudieran entrelazarse sin miedo ni vergüenza ante nadie. Pero la presión social seguía acechando detrás de cada decisión tomada o no tomada. El día siguiente el sol brillaba con fuerza en Valencia, pero en mi pecho había una tormenta. La confusión y el miedo se entrelazaban con una atracción que no podía negar. Mientras me preparaba para un almuerzo familiar, cada paso era un recordatorio de lo que había sucedido la noche anterior. Pasamos la noche juntos compartiendo historias y risas que parecían sacadas de un sueño. La casa estaba llena de vida, pero yo solo podía pensar en él.
Los aromas de la paella que se cocinaba en la cocina me transportaban a momentos pasados, donde todo era más sencillo. La risa de mis hijos resonaba como un eco lejano, recordándome lo que debía ser mi prioridad. Sin embargo, el peso del secreto me mantenía alejada de ellos. ¿Estás bien?, me preguntó una amiga al verme perdida en mis pensamientos durante el almuerzo. Su mirada curiosa me hizo sentir vulnerables. Te veo distante. Solo cansada, respondí con una sonrisa forzada, mientras intentaba desviar la conversación hacia temas más ligeros. Pero su persistencia era inquebrantable. No es solo eso, insistió. Te conozco demasiado bien. Esa tarde decidí dar un paseo por las calles de Valencia, buscando claridad entre la multitud. El bullicio del mercado y los colores vibrantes de las flores eran un contraste con el caos interno que experimentaba. En cada esquina, veía parejas compartiendo momentos sencillos y felices, un recordatorio constante de lo que carecía en mi propia vida. Mientras caminaba, los recuerdos de nuestra conversación me envolvían como una manta cálida. Había algo especial en el que no podía ignorar, una conexión profunda que desafiaba las normas sociales y familiares. Cada palabra intercambiada parecía cargar peso emocional y significado. En el bar donde nos encontramos por primera vez, la atmósfera era diferente esa tarde. Las luces tenues creaban sombras que danzaban sobre las paredes mientras los murmullos llenaban el aire. Me senté sola en una mesa al fondo, esperando a que él llegara y sintiendo como mi corazón latía con anticipación. Cuando entró, su presencia iluminó el lugar para mí. Nos miramos a los ojos y sonreímos como si compartiéramos un secreto inconfesable. Se acercó lentamente y se sentó frente a mí. ¿Cómo has estado?, preguntó mientras pedía algo para beber. Pensando, respondí honestamente, sintiendo la urgencia del momento. Sobre nosotros, dijo sin rodeos, haciendo que mi corazón se detuviera por un instante. Las palabras flotaron entre nosotros como si fueran lo único importante en ese instante suspendido en el tiempo. La tensión era palpable, cada mirada y gesto comunicaban más de lo que las palabras podrían expresar. Esto es complicado, murmuré finalmente, rompiendo el silencio tenso. Lo sé, respondió él con sinceridad. Pero no puedo evitarlo. Las horas pasaron volando mientras conversábamos sobre nuestros miedos y deseos ocultos. La conexión se hacía más fuerte con cada historia compartida, sentía como nuestras almas se entrelazaban en ese espacio pequeño pero significativo. Sin embargo, al final de la noche, cuando nos despedimos bajo las estrellas titilantes, una sombra oscura cruzó por mi mente. ¿Qué pasaría si alguien nos descubría? La idea me llenó de pánico mientras regresaba a casa. La semana siguiente fue un torbellino emocional, cada día enfrentaba miradas inquisitivas y preguntas silenciosas sobre mi comportamiento cambiante. Mis hijos notaron mi distancia emocional y comenzaron a preocuparse por mí. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó uno de ellos durante la cena familiar. Su preocupación me golpeó como un rayo, no quería ser la madre distante ni darles motivos para dudar de mí. «Todo está bien», respondí rápidamente aunque sabía que no era cierto. El fin de semana llegó con sus festividades locales, las calles estaban adornadas con luces brillantes y música alegre resonando por doquier. Decidí asistir al evento familiar para intentar recuperar algo de normalidad en medio del caos emocional que vivía dentro de mí. Mientras disfrutábamos del ambiente festivo lleno de risas y colores vibrantes, sentí su mirada fija sobre mí desde lejos. Era imposible ignorar esa conexión magnética que parecía atraerme hacia él incluso entre la multitud bulliciosa. En un momento dado, nuestras miradas se encontraron nuevamente. Había algo reconfortante en saber que él también estaba allí sintiendo lo mismo por mí entre toda esa gente riendo despreocupadamente alrededor nuestro. Sin embargo, justo cuando comenzábamos a acercarnos nuevamente para hablar a solas, escuché voces conocidas detrás mío. Eran mis familiares acercándose rápidamente hacia nosotros. El pánico me invadió al darme cuenta del riesgo inminente, no podía permitirles ver lo que realmente estaba sucediendo entre nosotros. «Mamá», exclamó uno de mis hijos al verme distraída hablando con él. La tensión creció instantáneamente, su rostro mostraba preocupación mientras trataba desesperadamente de ocultar nuestra conexión ante su mirada inquisitiva e inocente al mismo tiempo.
No es lo que parece, murmuré apenas audible antes de girarme hacia ellos intentando actuar natural ante sus ojos curiosos e incrédulos ante esta situación inesperada. Esa noche regresé a casa sintiéndome atrapada entre dos mundos, el amor prohibido que comenzaba a florecer dentro mío y los deberes familiares que no podía descuidar sin consecuencias severas para todos nosotros. La mañana siguiente el aire en casa era tenso. La visita inesperada de un familiar había alterado la rutina que hasta entonces había sido un refugio en medio de mi tormenta emocional. Mientras preparaba el café, los recuerdos de la noche anterior con mi abuelo volvían a mi mente como ecos persistentes. La mezcla de emociones me hacía sentir más confusa que nunca. Mi esposo se movía por la casa con una inquietud palpable. Su mirada buscaba respuestas, aunque no sabía qué preguntas formular. ¿Todo bien?, preguntó al pasar junto a mí, su voz cargada de una preocupación que no podía ignorar. Sí, solo un poco cansada, respondí, intentando ocultar la verdad detrás de una sonrisa forzada. Pero cada palabra parecía más vacía que la anterior. La tensión se intensificaba entre nosotros como un hilo frágil a punto de romperse. Mientras desayunábamos, el sonido del timbre interrumpió el silencio incómodo que nos rodeaba. Mi corazón se detuvo por un instante, el miedo a ser descubierta me invadió. Mi esposo se levantó para abrir la puerta y yo me quedé sentada en la mesa, sintiendo como el sudor comenzaba a acumularse en mi frente. Al abrir la puerta, vi a un primo mío que no había visto en años. «Hola. Vine a ver cómo están», dijo con una sonrisa despreocupada, pero yo noté cómo su mirada se detenía en mí por más tiempo del habitual. Su presencia era inesperada y perturbadora. «Hola», respondí con una voz temblorosa mientras él entraba en casa. La situación se tornaba cada vez más complicada, su llegada significaba que tenía que actuar con aún más cautela. Mientras conversaban sobre trivialidades, mis pensamientos volaban hacia mi abuelo y lo que habíamos compartido. Esa conexión tan intensa y prohibida parecía estar en constante conflicto con las expectativas familiares y las responsabilidades que pesaban sobre mis hombros. A medida que avanzaba el día, noté cómo mi esposo comenzaba a mostrar signos de sospecha. Cada vez que me miraba, sus ojos parecían buscar algo más profundo, algo oculto detrás de mi fachada tranquila. Las preguntas sin respuesta flotaban entre nosotros como nubes oscuras amenazando con desatar una tormenta. «¿Vas a salir esta tarde?», preguntó mientras revisaba su teléfono móvil. Su tono era casual, pero había un subtexto inquietante en sus palabras. «No lo sé», respondí evasivamente. «Quizás pase tiempo con algunas amigas». Esa mentira me dejó un sabor amargo en la boca, sabía que no era completamente honesta. El resto del día transcurrió entre sonrisas forzadas y miradas furtivas. La visita del primo había sido un alivio momentáneo, pero también había traído consigo nuevas tensiones y complicaciones inesperadas. Esa noche decidí salir a dar un paseo por las calles de Valencia para despejarme y reflexionar sobre lo sucedido. Las luces brillantes del centro iluminaban las sombras de mis pensamientos mientras caminaba, sola por las calles empedradas. El aroma de la paella flotaba en el aire desde los restaurantes cercanos. Recordé las cenas familiares donde todo parecía más sencillo y feliz antes de que esta tormenta emocional comenzara a desatarse dentro de mí. Mis pasos me llevaron al bar donde solía encontrarme con mi abuelo en momentos más tranquilos. Al entrar, el ambiente acogedor me envolvió como un abrazo cálido y familiar, sin embargo, esa comodidad ahora estaba teñida por una sensación de culpa y ansiedad. Me senté en una esquina apartada y pedí una copa de vino para calmar mis nervios mientras observaba a los demás disfrutar sin preocupaciones aparentes. El murmullo del lugar resonaba como música lejana mientras mis pensamientos giraban en torno al dilema al que debía enfrentarme, seguir ocultando mis sentimientos o arriesgarlo todo por esa conexión indescriptible. Al levantar la vista, vi a alguien familiar entrar, era mi abuelo. Su presencia iluminó instantáneamente el lugar para mí, sentí como cada latido aumentaba su ritmo al cruzar miradas con él. Se acercó lentamente hasta llegar a mi mesa, su expresión mostraba una mezcla de alegría e incertidumbre al verme allí sola. «No esperaba encontrarte aquí», dijo suavemente mientras tomaba asiento frente a mí. «Necesitaba pensar», respondí sinceramente sin poder evitar sonreír ante su llegada inesperada.
¿Sobre qué? Inquirió con curiosidad genuina reflejada en sus ojos profundos. La pregunta quedó suspendida entre nosotros como si fuera un hilo delicado que podía romperse con cualquier respuesta equivocada. Sobre muchas cosas, murmuré finalmente sintiendo como los secretos afloraban desde lo más profundo de mi ser. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros mientras compartíamos anécdotas pasadas, cada risa resonante traía consigo recuerdos felices antes del caos emocional actual. Sin embargo, cada palabra también recordaba las barreras invisibles que nos separaban, las expectativas sociales y los juicios familiares acechando desde las sombras. De repente noté cómo su mirada se tornó seria, entendí entonces que ambos éramos conscientes del peso de nuestra relación secreta y lo peligroso que podría llegar a ser si alguien llegara a descubrirnos. Debemos tener cuidado, dijo finalmente él, su voz grave resonando como un eco sombrío en medio del bullicio del bar. No quiero perder esto, confesé casi sin pensar mientras sentía cómo la vulnerabilidad se apoderaba de mí nuevamente ante él. Yo tampoco, respondió él con sinceridad palpable reflejada en sus ojos cansados pero llenos de vida al mismo tiempo. En ese instante comprendí cuán atados estábamos el uno al otro por esta atracción prohibida. Éramos dos almas perdidas buscando consuelo mutuo en medio del caos personal y familiar que nos rodeaba constantemente. Cuando finalmente nos despedimos esa noche bajo las luces parpadeantes del bar lleno de vida ajena a nuestros dilemas internos, sentí una mezcla abrumadora de amor y miedo pulsando dentro mío como una tormenta inminente lista para estallar sin previo aviso. Al volver a casa esa noche encontré todo oscuro excepto por la tenue luz proveniente del salón donde mi esposo estaba sentado esperando pacientemente por mí. La oscuridad del salón apenas podía ocultar la tensión que se respiraba en el aire. Mi esposo, con su rostro cansado iluminado por la luz tenue, me miró con una mezcla de preocupación y desconfianza. Me senté a su lado, el silencio entre nosotros era denso, como si las palabras que no decíamos pesaran más que cualquier conversación trivial. ¿Dónde has estado?, preguntó finalmente rompiendo la quietud. Su voz era suave, pero había un tono de exigencia que no podía ignorar. Solo di una vuelta por ahí, respondí evasivamente sintiendo como mi corazón latía con fuerza. La culpa se instalaba en mi pecho como una piedra pesada. Cada vez que recordaba la mirada de mi abuelo, esa chispa que había encendido algo en mí, me sentía más atrapada en esta vida que había construido. La noche anterior había sido un torbellino de emociones y ahora debía enfrentar la realidad. La atracción prohibida que había comenzado como un destello de nostalgia se estaba convirtiendo en un fuego incontrolable. A pesar de todo lo que significaba para mí, sabía que debía encontrar claridad sobre lo que realmente quería. Los días pasaron y cada encuentro con mi abuelo se volvió más intenso. En cada conversación compartida, descubríamos fragmentos de nuestras vidas que parecían entrelazarse de maneras inesperadas. Sin embargo, el peso del secreto se hacía cada vez más difícil de llevar. Un domingo soleado decidí asistir a un evento familiar en el Parque Central de Valencia. Era uno de esos días en los que la ciudad vibraba con música y risas, donde las familias se reunían para celebrar la vida. Pero para mí, el ambiente festivo solo acentuaba mi lucha interna. Mientras caminaba entre los colores vivos de las flores y los aromas de las tapas recién hechas, sentí una punzada de nostalgia por tiempos más simples. En medio del bullicio, escuché risas familiares y vi a mis parientes disfrutando del momento. Sin embargo, al acercarme a ellos me encontré con un grupo hablando sobre historias del pasado familiar. Un comentario sobre una antigua relación entre mis abuelos resonó en mí, ellos también tuvieron sus secretos. Esa frase me golpeó como un rayo, ¿acaso lo mío no era diferente? Mientras escuchaba atentamente las historias compartidas sobre amores perdidos y elecciones difíciles, me di cuenta de que el amor puede ser complicado y lleno de contradicciones. Las decisiones tomadas por mis antepasados parecían reflejarse en mis propias luchas actuales. ¿Era posible encontrar felicidad en medio del caos? Al regresar a casa aquella tarde llena de reflexiones contradictorias, decidí enfrentar mis sentimientos con sinceridad. En el silencio del hogar vacío, me senté frente al espejo del baño y observé mi reflejo, los ojos cansados me devolvieron una imagen familiar pero distante. ¿Quién era yo realmente? ¿La mujer atrapada en un matrimonio sin pasión, o la amante secreta buscando amor donde no debería?
La presión por mantener esta doble vida comenzaba a desgastarme. Cada encuentro con mi abuelo era seguido por días llenos de ansiedad e incertidumbre. El miedo a ser descubierta crecía como una sombra oscura detrás de mí. Una noche decidí invitar a mi abuelo a cenar en casa. Necesitaba hablar con él sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros y cómo eso impactaba mi vida diaria. Preparé su plato favorito mientras pensaba en cómo abordar nuestra situación sin causar estragos. Cuando llegó, su presencia llenó la habitación con una calidez reconfortante. Sin embargo, también trajo consigo la carga emocional que ambos llevábamos en secreto. Durante la cena, intentamos hablar sobre temas triviales, el clima, las noticias locales. Pero había un elefante en la habitación al que ninguno se atrevía a nombrar. Finalmente rompí el hielo. ¿Qué piensas sobre lo que hemos estado viviendo? Mi voz tembló ligeramente al pronunciar esas palabras cargadas de significado. Él me miró fijamente durante unos segundos eternos antes de responder: es complicado. Siento algo por ti que nunca pensé sentir. Su sinceridad me golpeó como un torrente inesperado. Esa conexión entre nosotros era real y palpable. Lo sé, respondí casi susurrando mientras buscaba sus ojos para encontrar respuestas allí mismo. El resto de la cena transcurrió envuelto en una atmósfera tensa pero cargada de emociones sinceras, ambas partes conscientes del abismo moral al cual nos estábamos acercando lentamente pero sin poder evitarlo. Después de cenar pasamos al salón donde continuamos conversando hasta altas horas de la noche. Cada palabra compartida parecía deshacer los hilos invisibles que mantenían nuestra relación oculta bajo capas de culpa y miedo. Cuando finalmente nos despedimos esa noche bajo las luces tenues del hogar familiar, sabía que debíamos tomar decisiones significativas antes de continuar adelante. Ya no podía vivir así atrapada entre dos mundos tan diferentes. Al día siguiente decidí visitar a una amiga cercana para desahogar mis pensamientos confusos. Ella siempre había sido alguien confiable para compartir mis inquietudes más profundas sin juzgarme demasiado severamente. Mientras tomábamos café en nuestra cafetería habitual cerca del mercado central, le conté sobre mi lucha interna y cómo todo esto comenzó hace meses cuando visité a mi abuelo por primera vez después tanto tiempo. ¿Y qué quieres hacer?, preguntó ella mientras removía su taza pensativa. No lo sé, respondí honestamente mientras miraba hacia afuera donde los vendedores ofrecían frutas frescas bajo el sol brillante valenciano. Siento algo tan fuerte. Pero también tengo miedo. Mi amiga asintió comprensivamente: a veces hay decisiones difíciles. Pero es tu vida. Sus palabras resonaron profundamente dentro mío. Era hora de dejar atrás el miedo y enfrentar lo inevitable. Esa misma noche decidí escribirle a mi abuelo pidiéndole encontrarnos nuevamente. Necesitábamos hablar sobre nuestro futuro juntos sin rodeos ni evasivas innecesarias. La incertidumbre pesaba demasiado ya para seguir ignorándola. Lo último que quería era seguir arrastrando este secreto mientras intentaba mantenerme firme ante las expectativas sociales impuestas por aquellos alrededor mío. Estaba lista para enfrentar cualquier consecuencia resultante, incluso si eso significara perderlo todo o descubrir nuevas verdades dolorosas sobre mí misma. Sin embargo, al enviarle aquel mensaje sentí un escalofrío recorrerme desde la cabeza hasta los pies. ¿Sería capaz realmente de afrontar lo desconocido? La decisión estaba tomada y ahora solo quedaba esperar su respuesta. El silencio en casa era abrumador. Mi esposo, sentado frente a mí, me miraba con una mezcla de preocupación y confusión. Había decidido que era el momento de hablar, de enfrentar la realidad que había estado evitando. ¿Qué te pasa? Te noto distante, preguntó con un tono que no sabía si era de cariño o reproche. Respiré hondo antes de responder. No estoy feliz, confesé sintiendo cómo esas palabras pesaban en el aire. La verdad era dolorosa, pero más doloroso era seguir ocultándola. Siento que hemos crecido separados, como dos extraños compartiendo un hogar. Él frunció el ceño, y su expresión se tornó grave. ¿Qué quieres decir con eso? Siempre hemos tenido nuestros altibajos, pero esto, ¿es algo más? La tensión en la habitación aumentaba con cada segundo que pasaba. No sé cómo explicarlo, respondí, luchando por encontrar las palabras adecuadas. No es solo una cuestión de nuestra relación. Es algo más profundo.
Mis pensamientos volaron hacia mi abuelo y la conexión inexplicable que había surgido entre nosotros. «¿Hay alguien más?», me interrumpió de repente su voz cargada de incredulidad y temor. Lo miré a los ojos y vi la chispa de desconfianza encenderse en su mirada. «No hay nadie más», aseguré rápidamente, aunque sabía que eso no era del todo cierto. La imagen de mi abuelo se instaló en mi mente como un eco persistente, su risa, su sabiduría y esa atracción prohibida que no podía ignorar. La conversación se tornó tensa y desgastante. Hablamos sobre nuestras expectativas no cumplidas y los sueños olvidados. Cada palabra revelaba las grietas en nuestro matrimonio, cada silencio se llenaba de lo no dicho. Mientras tanto, la idea de mi abuelo seguía acechando en un rincón oscuro de mis pensamientos. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, decidí salir a dar un paseo para aclarar mis ideas. Caminé por las calles empedradas de Valencia, donde los aromas a paella flotaban en el aire y las risas del festival resonaban a mi alrededor. Todo parecía tan ajeno a mi mundo interno desgastado. Me detuve frente a un bar pequeño donde solíamos ir juntos hace años. El lugar estaba lleno de vida, parejas riendo y amigos compartiendo historias bajo luces tenues. Me senté sola en una mesa apartada y pedí una copa de vino para calmarme. Mientras miraba por la ventana, recordé una tarde con mi abuelo. Él me había contado sobre su primer amor, una historia llena de pasión y sacrificio que nunca había olvidado. Esa narración había dejado huella en mí, me hizo pensar en lo que realmente significaba amar a alguien sin restricciones ni miedos. De repente sentí el impulso irrefrenable de llamarlo. Saqué el teléfono del bolso y dudé unos momentos antes de marcar su número. Cuando finalmente escuché su voz al otro lado, el nudo en mi estómago se aflojó ligeramente. «Hola», dijo él con esa familiar calidez que siempre me reconfortaba. «Hola, necesitaba hablar contigo», respondí sin poder ocultar la vulnerabilidad en mi tono. «¿Qué sucede?» «Te escucho diferente», notó él inmediatamente. «Es complicado, muchas cosas pasando por mi cabeza», intenté explicarle mientras luchaba contra las lágrimas que amenazaban con brotar. «Siempre he estado aquí para ti», dijo con sinceridad, lo cual solo hizo aumentar mis sentimientos encontrados hacia él. Después de unos minutos hablando sobre trivialidades para evitar tocar el verdadero tema, finalmente le conté sobre mis dudas respecto a mi matrimonio y cómo me sentía atrapada entre dos mundos diferentes, uno lleno de deber y otro repleto de emociones intensas e inesperadas hacia él. Su respuesta fue pausada pero profunda: «A veces hay que arriesgarse por lo que realmente queremos». Sus palabras resonaron dentro mío como un eco poderoso que desafiaba mis miedos internos. La conversación terminó abruptamente cuando escuché risas familiares acercándose al bar. Eran amigos comunes disfrutando del festival cercano. La idea del juicio social volvió a golpearme como una ola fría. ¿Qué dirían si supieran lo que estaba sintiendo? Al regresar a casa esa noche el ambiente seguía tenso, pero ya no podía ignorar lo inevitable. Debía tomar una decisión sobre qué camino seguir. Las emociones estaban al borde del colapso mientras trataba de equilibrar mis deseos personales con las expectativas sociales impuestas por aquellos alrededor mío. Esa noche me acosté sin poder dormir bien. Los recuerdos del pasado se mezclaron con los sueños del futuro incierto mientras luchaba contra la culpa y la necesidad desesperada de encontrar mi propia felicidad. Los días siguientes fueron un torbellino emocional. Cada encuentro con mi abuelo avivaba más las llamas dentro mío mientras cada momento junto a mi esposo parecía ser un recordatorio constante del vacío presente entre nosotros. Aún así, decidí buscar respuestas dentro mío antes de hacer cualquier movimiento drástico. Fue entonces cuando decidí visitar nuevamente la casa del abuelo bajo pretextos inocentes. Algunas cosas necesitaban ser arregladas allí según lo acordado previamente entre nosotros dos durante nuestras últimas conversaciones. Al llegar allí sentí ese aire nostálgico envolviéndome como un abrazo cálido al abrir la puerta. Los recuerdos flotaban libremente mientras caminaba por los pasillos decorados con fotografías familiares llenas de historias vividas juntos. Mi abuelo estaba sentado en su sillón favorito, leyendo un libro antiguo cuando entré. Levantó la vista al verme aparecer con una sonrisa suave dibujada en sus labios arrugados por el tiempo vivido juntos hasta ahora. «Me alegra verte», dijo suavemente mientras dejaba su lectura momentáneamente para enfocarse completamente en mí.
Yo también te extraño, respondí sinceramente mientras tomaba asiento frente a él, sintiéndome segura por fin al compartir mis pensamientos sin miedo alguno esta vez. Sin embargo, hubo algo diferente esa tarde. Él comenzó a contarme otra historia sobre su juventud, una llena aún más intensa sobre amor verdadero, donde dejó todo atrás solo para estar con aquella mujer especial para él sin importar lo que pensara la sociedad o incluso su propia familia. Mientras hablaba, sus ojos brillaban intensamente, reflejando tanto amor como dolor experimentado durante esos años difíciles pero gratificantes al mismo tiempo. Su relato resonó profundamente dentro mío, haciéndome cuestionar aún más qué significaría realmente amar sin restricciones ni miedo alguno. Cuando terminó, sentí como ese fuego interno crecía aún más, desbordándose por completo ante mí. Debía elegir entre amor verdadero o deber impuesto por otros. Pero ¿cómo decidir entre dos mundos tan opuestos? El peso de la decisión se hacía cada vez más insoportable. La historia que había compartido mi abuelo resonaba en mi mente, cada palabra como un eco que retumbaba en las paredes de mi corazón. Había vivido con amor y sacrificio, y ahora yo me encontraba al borde de un abismo emocional, incapaz de ver el camino claro. La realidad era que el amor verdadero no siempre se ajusta a las normas establecidas por la sociedad, y eso me aterraba. Mientras caminaba por las calles de Valencia, los aromas de la paella y los dulces típicos del mercado central me envolvían, pero no lograban distraerme de la tormenta interna que me consumía. Las luces del Festival de las Fallas comenzaban a encenderse, llenando la ciudad de color y alegría, pero para mí todo parecía borroso. La risa y el bullicio a mi alrededor se sentían lejanos, como si estuviera observando desde una ventana empañada. Decidí regresar a casa. El trayecto me pareció interminable. Cada paso resonaba con la pregunta que no podía evitar: ¿qué haría? Al llegar a mi hogar, encontré a mi esposo sentado en el sofá, con una expresión que delataba su preocupación. ¿Todo bien?, preguntó con voz suave. Sí, respondí automáticamente, aunque sabía que no era cierto. La verdad era un monstruo al acecho dentro de mí, esperando el momento adecuado para salir. La cena transcurrió en silencio, cada bocado se convertía en un recordatorio del abismo entre nosotros. Él hablaba sobre su día, pero mis pensamientos estaban atrapados en otra parte. Después de cenar, decidí dar un paseo por el jardín mientras él se acomodaba frente al televisor. La brisa nocturna acariciaba mi rostro y me traía fragmentos de recuerdos, risas compartidas con mi abuelo en ese mismo jardín cuando era niña, sus historias llenas de vida y amor incondicional. Pero ahora esos recuerdos estaban teñidos por una nueva realidad. La noche fue avanzando y mis pasos me llevaron hasta la casa del abuelo. Estaba decidido, necesitaba hablar con él nuevamente. Al llegar, noté que las luces estaban encendidas. Llamé a la puerta con nerviosismo, no sabía qué esperar esta vez. Él abrió la puerta con una sonrisa cálida que contrastó con la tormenta emocional que llevaba dentro. ¿Qué te trae por aquí tan tarde?, preguntó mientras me invitaba a pasar. Necesito hablar contigo, dije sin rodeos. Nos sentamos en su sala llena de recuerdos familiares y objetos antiguos que contaban historias pasadas. La conversación fluyó naturalmente hasta que llegamos al punto crítico: lo nuestro. No puedo seguir así, confesé finalmente, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar. Me siento atrapada entre lo que debo hacer y lo que realmente quiero. Él asintió lentamente, comprendiendo el peso detrás de mis palabras. El amor verdadero puede ser complejo, dijo suavemente. Pero también puede liberarte. A medida que hablábamos sobre nuestras emociones y deseos reprimidos, sentí como el aire entre nosotros se cargaba de tensión eléctrica, una conexión profunda que desbordaba lo prohibido pero también lo necesario para sanar nuestras almas heridas. Sin embargo, antes de poder profundizar más en nuestra conversación, un sonido inesperado interrumpió nuestra intimidad. El timbre sonó insistentemente desde la entrada principal. Mi corazón se detuvo por un instante, sabía quién podría ser. Es mejor que vayas a ver, sugirió él con preocupación dibujada en su rostro mientras yo me levantaba rápidamente para ir hacia la puerta. Al abrirla encontré a un familiar cercano, su mirada estaba llena de inquietud y urgencia. Te estaba buscando, dijo sin preámbulos. ¿Qué sucede?, pregunté alarmada mientras intentaba calmarme por dentro.
Tu esposo ha estado preocupado por ti, continuó sin rodeos. Le dije que te había visto salir hacia aquí. El mundo pareció desmoronarse alrededor mío mientras procesaba sus palabras. Cada segundo se sentía como una eternidad cargada de consecuencias inminentes. Debo irme, murmuré casi sin voz mientras cerraba la puerta tras mí y regresaba al abuelo con una sensación abrumadora de pánico e incertidumbre. El abuelo miró hacia mí con seriedad, entendía perfectamente lo que estaba sucediendo fuera de estas 4 paredes donde habíamos encontrado refugio temporalmente. No puedo perderte, dije casi suplicante mientras buscaba su mano buscando consuelo en medio del caos emocional. Debes decidir tu camino, respondió él firmemente aunque su voz tembló ligeramente al pronunciar esas palabras. Un silencio denso llenó el espacio entre nosotros mientras yo luchaba contra los sentimientos encontrados, amor prohibido contra deber familiar, pasión contra responsabilidad. Finalmente escuché pasos apresurados acercándose hacia nosotros desde el exterior. Era evidente que no tenía mucho tiempo antes de enfrentar las consecuencias inevitables de mis decisiones. El timbre sonó nuevamente justo cuando sentí como todo comenzaba a desmoronarse ante mis ojos.